Nuestra secretaria de Justicia, la honorable Wanda Vázquez Garcet. El secretario de Seguridad Pública, el honorable Héctor Pesquera. El comisionado del negociado de la policía, el señor Henry Escalera. El senador honorable José Vargas Vidot. La secretaria de Educación, honorable Julia Keller. Y de nuestros aliados principales en esta lucha contra el crimen, reconocemos la presencia del director del FBI, Douglas Leff. Y otro de nuestros aliados más importantes, el director del Drug Enforcement Agency, DEA, Apolonio Collazo. Fuerte aplauso, por favor. Previo a entrar en lo que serán los trabajos, le voy a pedir por favor al presidente del Senado que nos dé un breve mensaje. Muy buenos días a todos los distinguidos invitados, señor gobernador, y a todos los amigos que nos acompañan en la mesa presidencial. Director del FBI, gracias por estar aquí, señor Douglas y al DEA, Collazo. Gracias a los dos por el trabajo que hacen y por estar presentes aquí, a todos los demás invitados que nos acompañan en la mañana de hoy. Quiero agradecerles su compromiso, su interés en colaborar en un tema que es fundamental para todos los puertorriqueños y todas las puertorriqueñas. Quiero destacar también la presencia de los alcaldes y las alcaldesas que están aquí, para quien pido un aplauso, que son los primeros en la línea. De igual manera, a varios de mis compañeros senadores, Carmelo Ríos, portavoz, Henry Newman, Margarita Nolasco, compañero Vargas Vidot, distinguidos miembros de la Cámara, Nelson Cruz, que está por aquí. Gracias a todos por estar aquí. Dicho de la manera más sencilla, compañeros y compañeras, a los que no participaron porque no quisieron llegar hasta aquí, están a tiempo de unirse a un esfuerzo genuino. Criticar es fácil, trabajar es mucho más complicado. Y aquellos que se han apartado un poco de esta iniciativa, gobernador, de la cual los felicito, les digo que están a tiempo para unirse. Me parece que hay dos elementos fundamentales que tenemos que observar. Uno, que es importante que todo el mundo entienda que el crimen es un asunto que nos toca a cada uno. Nadie está excluido de la lucha contra el crimen. Los sectores religiosos que también han dicho presente, gracias a todos ustedes por estar aquí. Un aplauso para ellos también. La iglesia siempre dice presente. Gracias. Y el otro es un aspecto de recursos económicos. Los problemas de dinero se resuelven con dinero. Y es importante que nuestro sistema de seguridad pública cuente con todos los recursos que necesita para poder hacer una investigación detallada, correcta, precisa y que permita encarcelar al delincuente, al criminal. Que entienda que una vez se inicia el proceso criminal en su contra, culminará con una convicción y el encarcelamiento. Eso es fundamental. Así es que mi llamado es a que todo el mundo entienda la importancia de involucrarse, de participar, de ser actores y no meros espectadores. Y por último, lo diré una vez más, espero que la Junta de Control Fiscal entienda que es inconsistente decir que quieren lo mejor para Puerto Rico, aumentando su presupuesto cada vez más y recortando el presupuesto de las agencias de seguridad, de educación y de salud. Que lo entiendan de una vez, que hace falta recursos para poder atender un problema tan fundamental como es la seguridad, la salud, la educación. Espero que el reclamo que hizo nuestro gobernador sea atendido por la Junta de Control Fiscal. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a pasar ahora con el testimonio de un joven que ha pasado por distintas facetas en su vida, que, como les dije anteriormente, en algún momento de su vida tomó la determinación de delinquir. El sistema de justicia
culminó en una convicción, sirvió en nuestro sistema de corrección y rehabilitación y hoy es un hombre rehabilitado, un escritor que ha logrado publicar libros que se venden no solamente en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico, y se trata del señor Aníbal Santana. Aníbal es producto de un hogar disfuncional y una pobreza extrema. Abandonó la escuela a los 11 años. A partir de entonces hizo de las calles y del bajo mundo su hogar, convirtiéndose a sus 14 años en el líder de una organización con 48 gatilleros bajo su liderato. A los 17 fue sentenciado a 262 años de cárcel. Entre los barrotes de una celda de máxima seguridad en la que pasó 10 años, se aferró a la lectura y a la escritura. Fue así como descubrió su vocación como escritor, lo que se convirtió en su principal herramienta de libertad y lo que lo trae hoy ante nosotros. En 2010, apoyado por una profesora universitaria, publica su primer libro, Reflexiones tras las rejas, y en el 2011 varios de sus escritos pasan a formar parte de la antología Desde Adentro, entre la universidad y la cárcel. Ese mismo año, el cineasta Mariel Malaret, apoyada por la Corporación de Cine Puertorriqueño, llevó a la pantalla grande a Aníbal, un cortometraje inspirado en su historia de superación. Tras 15 años de encierro, gracias a su perseverancia, a un grupo de personas que creyeron en su rehabilitación y a su fe en Dios, en 2013 obtuvo el privilegio de libertad bajo palabra. Su lucha por educarse y romper con los perjuicios que sufren los ex-confinados le ganó el ser admitido en la Universidad de Puerto Rico, la principal institución educativa de nuestra isla. Fundó Desde Adentro Editores, un movimiento para ayudar a otros confinados y ex-confinados a educarse e iniciarse en la escritura. En el 2015 publicó su primer poemario, A Puño y Letra. En el 2017 se inicia como novelista con el lanzamiento de Presagio, concebida durante sus años de encierro. Con este libro, basado en historias reales del bajo mundo, como las que él vivió, alcanzó un récord de ventas en su primera semana de lanzamiento. Hoy, a sus 37 años, continúa escribiendo libros y ayudando a otros a hacerlo. Tras culminar estudios en mercadeo digital, labora como consultor en esa industria y es conferenciante para empresas privadas e instituciones educativas a través de su fundación. Con su historia, inspira a miles de jóvenes y adultos a través de conferencias que fomentan la prevención entre los menores y motiva la superación personal y profesional. Hoy, Aníbal estará aquí ante jefes de agencia, presidente legislativo, el gobernador de Puerto Rico, secretario de la Gobernación y todos los que estamos aquí, dándonos precisamente esa información de primera mano. Que nosotros podamos tener contexto de lo que piensa una persona que se encuentra en la posición de tomar la determinación de delinquir previo a que rompamos a nuestras sesiones de trabajo. Les pido por favor un fuerte aplauso para el señor Aníbal. Quiero agradecer a todas las personas que están presentes. Quiero agradecer al gobernador Ricardo Rosselló, quiero agradecer a Anthony Maceira y también a Eric Rolón por darme la oportunidad y por haberme invitado a compartir mi experiencia con ustedes. Estoy un poquito nervioso, pero es obvio. En mi pasado fui criminal, hace mucho tiempo no estaba ante tantas personas de la ley y el orden, así que es obvio que me siento un poquito. Pero estoy muy contento de estar con ustedes. En esta cumbre sobre la seguridad hablamos del tema de la delincuencia en Puerto Rico. Como todos saben, un gran número, ¿verdad?, de las muertes violentas que ocurren en Puerto Rico, tanto víctimas como victimarios, son jóvenes de la edad de entre 18 a 30 años. Son muchos los factores que hacen que un joven se convierta en delincuente. Entre ellos podría ser el bajo autoestima, la pobreza, salud mental e incluso la falta de educación.
cada vez que vemos las noticias, vemos al hombre que asesina a otro y rápido gritamos, Puerto Rico está chavado, o sea, vamos de mal en peor, porque pues así somos los boricuas, siempre decimos eso. Señalamos la basura al delincuente y seguimos juzgando y buscando, ¿verdad?, siempre ser punitivo para seguir castigando. Pero realmente estamos trabajando con la raíz del problema, porque hay un detalle importante y es que yo no recuerdo en ningún lado haber leído que dice que un niño nace siendo delincuente. No, no es real. En el camino siempre hay una historia que es la que pasa, ¿verdad?, en estas vidas que conocemos solo por la noticia o por el periódico, hoy día por las redes sociales. Pero conocemos al delincuente, al criminal que nos acaban de mostrar, pero no conocemos todavía qué llevó a esa persona a delinquir. Siempre hay un proceso, siempre pasa algo. Y hoy les quiero hablar un poquito, entre uno que otro consejo, también le hablaré, ¿verdad?, de lo que pasó en mi vida. Para buscar soluciones, debes intentar al menos tratar de ponerte en los zapatos de ese delincuente o intentar pensar como él, porque la gente dice, no, los delincuentes tienen mejores armas, andan con mejores carros que nuestros policías, pero sí pasan muchas cosas. Intenta pensar como el delincuente, tal vez encuentras estrategias para ustedes, que son los que necesitan ganar esta batalla, logren hacerlo. Hay que tratar de ponerse en sus zapatos. Mi padre era un hombre alcohólico, sumamente maltratante. Éramos 2 hermanos viviendo bajo el mismo techo. Mi madre no trabajaba, se dedicaba a cuidar a mis hermanos, a mí. A mí me encantaba estudiar, siempre iba a la escuela, siempre tuve buenas notas, pero yo iba a la escuela con los ojos hinchados, con golpes, porque mi padre siempre me golpeaba en mi casa. Cuando yo llegaba de la escuela, mi madre siempre tenía la boca rota, los ojos morados, porque mi padre, borracho, siempre la golpeaba. Entonces, cuando yo tenía 11 años, me cansé del abuso en mi casa, me cansé de llegar y que en mi casa no había comida, éramos 2 hermanos, así que a temprana edad cometí el error de abandonar la escuela cuando yo tenía 11 años y abandonar mi casa también. Y es así como comienza mi carrera delictiva. Antes de ser delincuente, mi sueño era algún día llegar a la universidad, ya que nadie en mi familia había logrado eso. Y como parte de esos sueños que un día tuve como niño, yo quería ser boxeador y algún día representar a Puerto Rico y llegar a ser campeón del mundo. Esa era mi pasión cuando niño. Pero la pobreza y los golpes de mi padre troncharon esos sueños y me tiraron a la calle. Cuando tenía 13 años, inicié mi primera guerra en el bajo mundo. Esto es lo que ustedes conocen y lo que lo muestran hoy las redes sociales, de los tiroteos de carro a carro, las muertes violentas. Pues cuando ya yo tenía 13 años, ya yo había iniciado mi primera guerra. Habían asesinado, se le conoce como el bichote, ¿verdad?, a la persona que controlaba los puntos de droga en mi barrio. Y en ese momento, aún yo siendo un niño, yo vi en ese vacío que dejó ese bichote la oportunidad para yo sacar a mi familia de la pobreza. Era un niño, nadie me iba a dar empleo, así que necesitaba buscar la forma de cómo sacar a mi familia de la pobreza. Entonces, el caserío más cercano, los bichotes del caserío más cercano, llegaron a mi barrio y me dijeron que yo tenía que arrancar el punto, porque ellos controlaban el territorio. Pero ellos no vivían en mi barrio, yo sí, así que yo quise hacerle frente y es ahí cuando comenzaron mis problemas, aún siendo un niño. La primera vez que yo ingresé a una institución juvenil fue por un escalamiento, yo tenía 11 años de edad. Recuerdo que esa primera vez que yo llegué a esa institución juvenil, yo estaba claro, una vez entré, que yo no quería regresar a la cárcel. Yo dije, no, esto no es para mí. Quiero salir, quiero volver a la escuela, quiero estudiar, quiero regresar al gimnasio. Eso quería hacer. Recuerdo que pasé 6 meses en esa institución juvenil y en ese proceso conocí otros niños que antes de que yo llegara ya eran delincuentes. Otros que yo acababa de hacer un escalamiento, pero otros que ya
estaban allí por asesinatos, otros que usaban droga, otros que ya vendían, tenían otros puntos, traqueteaban con narcos. Así que estuve 6 meses rodeándome de esos chicos que me comenzaron a dar ideas, que me comenzaron a hacer crecer como delincuente. Aún así, no quería la cárcel, quería terminar para salir y volver a estudiar. Recuerdo que a los 6 meses un juez tuvo la oportunidad o mejor dicho, tuve la oportunidad de que un juez me permitiera salir en probatoria, darle mi custodia a uno de mis padres. Para ese entonces mi padre y mi madre se habían separado. Yo quería irme a vivir con mi madre. Yo amaba a mi madre con toda mi vida, pero yo odiaba a mi padre. Entonces este juez vio en mi madre una mujer que no iba a tener control en mí y decidió darle mi custodia a mi padre. Pero yo no estaba dispuesto a vivir con mi padre. Yo lo odiaba. O sea, era una persona que yo sacaba una A en la escuela y cuando llegaba a mi casa me daba un puño. O sea, yo no estaba dispuesto a vivir bajo el mismo techo con un hombre que lo único que hacía era maltratarme. Yo tenía 11 años, pero yo sabía que si yo le decía al juez que yo no iba a vivir con mi padre, mi opción era quedarme en la institución porque la sentencia era de 2 años y 6 meses. Llevaba solo 6 meses. Así que el juez me iba a dejar a mí en la cárcel los 2 años que faltaban. Así que ese día yo le mentí al juez. Le dije, no hay problema, me voy con mi padre. Pero era mentira. Yo solo quería salir de la institución juvenil. Una vez llegué a mi casa, me bajé del carro de mi padre y le dije hasta nunca. Y ahí fue que mi vida se dislocó por completo y me introduje en el bajo mundo hasta el cuello. En Puerto Rico existe realmente la crisis. Esta crisis que vivimos sí existe, pero no es nada nuevo. O sea, la realidad es que llevamos más de 4 décadas con la misma situación. La diferencia entre hace 20 años a hoy es que hace 20 años no habían teléfonos celulares y la tecnología no estaba tan avanzada como para mostrarte en vivo y a todo color cómo asesinan a una persona en el momento. ¿Ves? Eso es tan reciente como el 6 de enero vimos el poder de la tecnología, cómo vieron en vivo estos chicos entrándose a tiro en medio de la carretera. Es triste la situación, es triste, muy lamentable, son jóvenes los que se están matando en la calle, pero la tecnología hace que nosotros caigamos en ese caos de ver la violencia en vivo. Esto pasaba hace 20 años, pero solamente se enteraban aquellas personas que leían el periódico o que veían las noticias. A lo mejor yo vivía en el barrio Camarones de Guaynabo y en Caguas se hacían una masacre y yo no me enteraba, y es mi vecino pueblo, pero no me enteraba porque ni leía el periódico ni veía las noticias. Ahora estoy en Facebook 24 horas y asesinan uno en Mayagüez y yo vivo en Guaynabo y yo me entero al momento. Eso crea caos entre las personas. Cuando yo tenía 15 años, yo ya era el líder de una organización que, más allá de bregar con drogas, porque sí, comencé vendiendo drogas en un punto, pero cuando comenzó la guerra, que comenzaron las balaceras, yo sabía que si yo me quedaba en el punto, iban a asesinar en el punto vendiendo drogas a mis amigos y a mí. Así que tenía que reorganizarme y comenzar a ganarme la vida de otro modo, sin estar en el punto. Y creé una organización que se dedicaba a hacer robo domiciliario. Yo fui sentenciado por 6 robos domiciliarios. Era una organización, yo digo que éramos profesionales porque estudiábamos cada trabajo que íbamos a hacer. Yo no quería regresar a la cárcel, ahora me tenía que convertir en experto en lo que yo hacía, porque yo no podía fallar. Yo tenía que dar cada paso con cada detalle para que no me arrestaran. Estudiábamos la forma en cómo operaban los oficiales de la policía. Estudiábamos cuán cerca o cuán lejos estaba el primer cuartel del lugar donde nosotros íbamos a hacer el trabajo, porque era mi trabajo en esos tiempos, a eso me dedicaba. Tenía 48 muchachos bajo mi mandato y yo tenía 15 años de edad. Y muchos de mis muchachos, o la gran mayoría, eran mayores que yo. Pero todos éramos jóvenes.
recuerdo que un día cometimos el error, nos dijeron que había $1 millón en la casa de X comerciante y fuimos a hacer el trabajo. Y cuando llegamos, hicimos el trabajo, en efecto, sí estaba el $1 millón. Al día siguiente, el detalle grande era que no era un comerciante normal, era un narcotraficante o uno de los más poderosos en Puerto Rico. Así que al día siguiente, la cabeza de mis 48 muchachos tenía precio. Y ya no eran los niños que salían a robar para ayudar a su familia o salir de la pobreza. Ahora eran estos chicos que tenían que levantarse cada día con un rifle y 2 pistolas en la mano para salir a cazar a las personas que estaban cobrando por su cabeza. Pasé de ser un niño que quería sacar a mi familia de la pobreza, del barrio, de llevar la comida a mi casa, a convertirme en un asesino porque yo no quería morir. Y así piensan los jóvenes que están en la calle hoy día en medio de estas guerras. Ellos no piensan en salir a hacerle daño a un inocente, no. Ellos se levantan cada día pensando en que cuando se paren en un semáforo, el carro que está al lado es el enemigo que le va a disparar. Todo el tiempo tienen las armas listas para enfrentar al enemigo porque todo el tiempo, por donde quiera que caminan, lo ven. El delincuente que está bien organizado siempre habla con toda su familia sabe que son delincuentes. Es poco probable que no lo sepan, que hay ocasiones que una madre o un padre podría bien no saberlo, pero en la mayoría de los casos sí lo sabe, tanto así que mi madre, cuando yo llegaba a la casa de mi madre, ella me tocaba la cintura y me decía, si estás desarmado aquí yo no te quiero. Yo amaba a mi vieja, ella no quería que me mataran, ninguna madre quiere que le maten a su hijo. Así que, aunque ella no hacía lo correcto, pero yo sabía que ella simplemente quería mantener a su hijo vivo. Y yo todos los días salía con la cabeza de que yo quería regresar con vida a mi casa. Muchos de mis amigos me traicionaron. Éramos 48 muchachos, al menos 17 todavía están en la cárcel. Entre 15 y 16 de mis amigos murieron en medio de esta guerra. Yo recibí disparos en mi cuerpo en muchas ocasiones de mi vida. Yo diría que me tirotearon en fácil más de 50 ocasiones, quizás 100. Difícil contar porque fueron tantas veces que me emboscaron que yo digo que para yo estar aquí hoy hablando con ustedes es porque solamente hay una razón, y es que hay un Dios bien grande que me quería con vida para yo traerles este testimonio. Tal vez yo, ¿verdad?, no venga a aportar grandes soluciones, pero con mi experiencia quiero contribuir, ¿verdad?, con un granito para que mi experiencia de vida le sirva a todas las personas que están aquí de ley del orden, ¿verdad?, y de todas las otras personas que de una forma u otra pueden contribuir a que vean en todos los errores que yo cometí o en todo lo que pasó en mi vida, cómo pueden buscar soluciones y de qué manera ustedes hubiesen podido ayudar a un joven como yo, como son todos esos jóvenes que están en la calle, y cómo ustedes podrían buscar estrategia y crear y sentarse a pensar cómo estructurar un camino diferente para estos jóvenes. Yo no sé qué hubiese sido mi vida si muchos de los policías que vivían en mi barrio, porque en mi barrio había muchos policías estatales, municipales, e incluso guardias penales. En mi casa todos los días había una pelea con mi madre y mi padre, donde mi padre siempre nos golpeaba, pero ninguno de esos policías que vivían en mi barrio jamás intervino en mi casa. De hecho, yo no recuerdo nunca que un policía haya llegado a mi casa a intervenir con mi padre. Yo iba a la escuela y mis hermanos iban a la escuela con la boca rota y jamás recuerdo que nadie en la escuela se preocupara con nosotros. Entonces, yo no trato de excusarme, pero yo no encontré en esa época de mi vida a nadie que me diera la mano para sacarme de allí. Y no trato de excusarme. Entré a la cárcel y pagué por los delitos que cometí. Yo jamás me paré en un tribunal y dije soy inocente. No, yo estoy bien claro de que yo cometí muchos delitos y tenía que pagar por ellos. Muchos de los jóvenes que están en la calle hoy día saben que están cometiendo delitos y saben que en algún momento irán a la cárcel. Pero tal vez la cárcel no les preocupe tanto como les preocupa mantenerse vivos. En la mayoría de los jóvenes no salen a hacerle daño a los inocentes.
tristemente nosotros los inocentes, lo señalo a ustedes porque ustedes están de ese otro lado, nosotros los inocentes caminamos sin esperar un golpe. Entonces estamos tan confiados porque no tenemos problema con nadie, porque nadie nos va a hacer daño, que no vemos el enemigo cuando viene. Y esa es la verdad. Estamos caminando por una acera. Yo no espero que nadie me tirotee a mí, pero tú no sabes si la persona que va en un carro frente a ti o va caminando al lado tuyo, si lo están buscando para asesinarlo y tristemente vienen a asesinarlo a él. Pero los tigres en la calle tenemos tan mala puntería, porque es la verdad. No vamos a un polígono a practicar tiro al blanco ni nada por el estilo. O sea, no le tiramos al inocente porque queremos lastimar al inocente que no saben disparar. Y entonces hoy día, jóvenes de 14, 15 años quieren manejar un rifle de asalto full. Yo en mi tiempo disparaba un rifle normal, automático, y se me iba. Cuán difícil es disparar uno full que un niño de 14 años no tiene control sobre él. ¿Ves? Las balas salen y no para donde el gatillero quiere que vayan. Cuando yo era delincuente, también fui prófugo, tenía mucho dinero y tenía poder. Y yo, para burlar, ¿verdad?, a lo que eran los oficiales y la justicia, nosotros utilizábamos carros disfrazados de patrulla. Recuerdo que muchos de nosotros se vestían de policías estatales, municipales, teníamos placas, utilizábamos radios de comunicación, escáner de la policía. Sí, y recuerdo en muchas ocasiones que se nos paraban patrullas de verdad al lado y los saludábamos como si fuéramos compañeros de trabajo. Y todos éramos prófugos. Pero la patrulla que estaba al lado no lo sabía porque teníamos una tablilla similar a la de ellos, porque teníamos uniformes similar a lo de ellos. Y así pensamos cuando estamos en el bajo mundo. Buscamos la forma de pensar como ustedes para entender cómo podemos evitarlos. Y otra de las cosas importantes que yo como delincuente hacía, yo me levantaba cada mañana a las 4 de la mañana, yo madrugaba mucho y yo era bien puntual. Y yo me levantaba a las 4 de la mañana y yo veía todas las noticias, todas, yo no me las perdía. Cada noticia. Y yo sabía en qué parte de la isla había un bloqueo. Y como yo era prófugo, por ahí yo no podía pasar. Entonces, ustedes nos dicen a nosotros los criminales por dónde movernos y por dónde no. Mira, siempre hay policías estatales, municipales, guardias penales. Siempre hay quienes, ¿verdad?, terminan trabajando para un narcotraficante. Y tristemente, yo no los culpo tampoco. Porque Puerto Rico es 100 por 35, bien pequeñito, todo el mundo se conoce. Y la mayoría de los delincuentes, como también la mayoría de nuestros policías, provienen de barrios y de residenciales. Nos toca compartir cercano con los narcotraficantes, con los gatilleros. Entonces tenemos a policías honrados que viven cerca de un narcotraficante o cerca de un gatillero, pero este policía vive con su esposa, sus hijos, su familia. Y este policía piensa y dice, realmente por el sueldo mínimo que yo recibo, yo voy a poner la vida de mis hijos y mi familia en riesgo. O sea, todos esos detalles tenemos que considerarlos cuando tratamos de culpar a la policía de Puerto Rico, cuando, según nosotros como ciudadanos, ellos no hacen su trabajo. Es que es difícil vivir con el narcotraficante al otro lado de tu puerta y tú saber que si tú das un paso en falso, esas personas van a acabar con tu familia. Nosotros, cuando somos delincuentes, tememos a que el enemigo acabe con nuestra familia. ¿Cuánto más teme una persona que es honrada, que se gana la vida decentemente? Como les dije al principio, ¿verdad?, las guerras de hoy en el bajo mundo no tienen ninguna diferencia con las guerras de hace 20 años. Esta novela, Presagio, la comencé a escribir literalmente hace 20 años. En mi primera novela está basada en hechos reales y yo les garantizo que cualquier persona de ustedes que lea esta novela, que fue escrita
durante los 15 años que estuve en la cárcel, historias que pasaron hace 20 años, ustedes entenderán que lo que ustedes ven hoy día en las noticias no tiene ninguna diferencia en lo que yo cuento en esta novela hace 20 años. Sigue siendo lo mismo. El poder de la tecnología nos ha hecho caer en un caos, pero la crisis es real y existe hace más de 4 décadas. No es verdad, no representa que este gobierno o el anterior son los causantes de ella, no, ya viene desde hace muchas décadas y es parte de todos como ciudadanos, ¿verdad? Trabajar para enfrentar eso y buscar la forma de resolver nuestra situación. Yo quiero, ¿verdad?, hablar sobre educación. El Departamento de Educación debería adiestrar mejor a lo que son los maestros para que puedan identificar a tiempo señales de problemas en estos jóvenes o en estos niños, porque todos sabemos, ¿verdad?, y logramos ver a distancia cuando un niño tiene problemas y cuando este niño se nos puede descarriar y llegar a un punto. Tenemos que adiestrar a estos maestros para que puedan ver eso a tiempo y así podemos tal vez salvar a algunos jóvenes. Convertir las escuelas tal vez en centros y programas que retengan más tiempo al estudiante en la escuela y así maximizar sus talentos y lograr, ¿verdad?, que a lo mejor este estudiante se escape un ratito del maltrato que tiene en su casa y del círculo criminal que lo rodea y lo nutran de educación y de cosas positivas en la escuela. A lo mejor eso podría ayudar muchísimo. Las organizaciones también sin fines de lucro pueden aportar aún más a este renglón, pero también tengo claro que necesitan más recursos para poder trabajar con esto. El Departamento de Corrección, yo me enfatizo más en que las instituciones juveniles tienen un problema craso, y es que yo fui parte, ¿verdad?, de esas instituciones juveniles, y allí, si trabajamos allí, tal vez encontramos y logramos bajar el número de las estadísticas, porque corrección, secretario y el personal tienen esas estadísticas y tal vez si sacan números sabrán, se los digo por la experiencia que estuve 15 años en la cárcel, de la mayoría de todos los confinados que yo conocí allí, la gran mayoría salimos de instituciones juveniles. O sea, ¿cómo es posible que yo tenga un niño en instituciones juveniles, un niño, no un hombre difícil de cambiar, un niño, y yo no logre cambiarle el chip a tiempo a este niño y este niño termine saliendo de una institución juvenil para una cárcel de adultos? Entonces, la mayoría de los crímenes, o un gran número de estos crímenes que pasan hoy día, también son personas que son ex confinados o personas que tienen ya algún antecedente penal. Tristemente, yo quisiera que todos cambien y que estén aquí como hoy dando un mensaje positivo y esperanzador, ¿verdad?, para que la sociedad sea mejor. Pero la realidad es que sí, esto pasa, y el problema es que tenemos que trabajar mucho en el sistema penal, porque el confinado entra, pero si yo no le logro cambiar el chip cuando está allí, que cuando lo tengo allí cercado, vulnerable, porque al confinado tú lo arrancas de la libertad, de su familia, de su entorno, de sus hijos, de lo que él ama, y lo tiras allí en una celda, y está solo, sin lo que amaba, vulnerable, sufriendo, y ese es el momento que tienes que trabajarlo. Pero tenemos también que educar a nuestros oficiales penales, humanizarlos sería la palabra, porque yo recuerdo que la primera vez que yo llegué a una máxima seguridad, los oficiales penales me recibieron dándome una paliza. Sí o sí, yo era un criminal, yo era un asesino, y entonces llego y me dan una paliza. Yo quería fugarme y matar todos los guardias penales que me encontraran en el camino, y esa era la verdad, porque yo no los conocía a ellos, y yo acababa de llegar y en vez de recibirme y tratar de cambiarme, educarme, no sé, meterme en una celda y tratar de hacer de mí una mejor persona, me reciben dándome golpes. Si humanizamos a los oficiales y al personal entero y logramos que ellos, en vez de dar palos, den consejos, en vez de decirme preso desgraciado, me digan buenos días, a lo mejor eso hace una diferencia.
Yo pasé los primeros 5 años dando mucho problema en el sistema carcelario, porque yo llegué rebelde, lleno de odio, lleno de rencor. Estuve 10 años en máxima seguridad solo en una celda, 23 horas, luego cambió en el 2004 a 2 horas de recreación, pero estaba 23 horas viendo la misma rutina. El oficial venía, hacía el conteo, se iba, cambiaba el turno, venía otro oficial, hacía el conteo, se iba, traía los medicamentos a los que tomaban medicamentos. Llegaba la hora de recreación. La hora de recreación se supone que era 1 hora o 2 horas. Se supone que fuera todos los días, pero en mis tiempos podía salir tal vez 1 o 2 veces a la semana a la cancha a 1 hora de recreación, o sea que no la daban todos los días. Entonces pasé mucho tiempo solo. Nadie trató de cambiarme el chip hasta que yo cogí un libro y comencé a leer. Comencé a leer y leyendo descubrí que no me sentía preso. Leyendo descubrí que yo no sabía hablar, que yo no sabía escribir, que yo hablaba pésimo. Que la única jerga que yo sabía era la del barrio, la de aiga, teníamos, estábamos y todas estas cosas que solamente hablamos muchachos sin educación. Entonces comencé a tratar de educarme en la cárcel. Cuando comencé a estudiar en la cárcel por primera vez, después de 10 años que me permiten estudiar, porque tuve que salir de máxima seguridad para que el Departamento de Corrección me diera la oportunidad de estudiar, tuve que llegar a una custodia mediana. Entonces cuando llego a esa custodia mediana, me veo con la parte más difícil. Ya yo no tenía dinero, estaba solo en la cárcel, me tocaba sobrevivir a pulso, y llega el momento en que me dicen, ok, o trabajas y te pagamos $14 al mes, que no está mal, soy un delincuente, si $14 me da por lo menos a comprarme unas papitas y un refresco, está bien, no me quejo, porque en verdad era un delincuente, me tocaba pagar, mucho me dan. Pero ponían una balanza que estudias, son 10 días por estudio de bonificación, y por trabajo 7. Pero la cosa es que si yo trabajaba y yo estudiaba, solamente recibía 7 días de bonificación. Entonces yo prefería irme a trabajar y no estudiar, porque si hago las 2 cosas solo recibo 7 días. Entonces, ¿para qué yo voy a hacer las 2 cosas si me pagan solo por una? Entonces yo prefería recibir los 7 días por el trabajo y cobraba $14 al mes, y con eso me resolvía, no me importaba educarme. Así piensa la mayoría de los confinados, porque la educación en la cárcel, para mis tiempos, no hablo de ahora felicito a Eric, que ha hecho un buen trabajo, veo todo lo que está haciendo, yo sigo las redes sociales, yo leo los periódicos todos los días, y realmente este secretario y el anterior hicieron un buen trabajo. Pero hay mucho más por hacer. Por ejemplo, y un detalle, y ya voy cerrando porque sé que tienen muchas cosas, si a los confinados se le bonificara por leer, ¿ustedes saben cuántos tipos brillantes podrían sacar de la cárcel? ¿Ustedes tienen idea cuántas personas responsables? Porque si tú me bonificas a mí por leer, yo te voy a llenar todas las bibliotecas de las cárceles. Porque yo quiero esa bonificación, yo necesito salir lo más pronto posible. Y a lo mejor como confinado voy con la intención de bonificar. Pero no es bonificar por bonificar, porque el secretario de Corrección puede decir, ok, yo lo voy a bonificar, pero yo voy a escoger los libros que tú vas a leer como confinado. Y yo te quiero dar literatura de Puerto Rico, y yo te quiero dar la cultura de Estados Unidos, y yo te quiero dar libros que te eduquen, y yo quiero darte libros que trabajen contra la adicción. Edúcame. Pero claro, eso también tiene un examen. Yo como confinado te tengo que demostrar que lo leí, y para ganarme la bonificación tengo que responderte un examen que tú me vas a dar. Los confinados se van a educar, y el día que ellos terminen su sentencia, 10, 15 años, tendrán una persona con más inteligencia que la mía, porque conozco a muchos confinados que son mucho más brillantes que yo. La única diferencia entre ellos y yo es que a mi vida llegaron ángeles y personas que creyeron en mí, y a la vida de ellos todavía esos ángeles no han llegado. Pero hay muchos confinados que están rehabilitados antes que yo, pero todavía no ha llegado el ángel que los encuentre. Hoy es un momento, ¿verdad?, que hay que repensar y buscar entre todos nuevas ideas para fortalecer, ¿verdad?, esos lados débiles
que tenemos como sociedad y fortalecerlos entre todos. No es el gobierno, no es la policía de Puerto Rico, somos todos, la sociedad, lo que tenemos que buscar soluciones. No es pensar en la solución, sino actuar y llevarla a cabo. Y nada, con eso los dejo. Buenos días a todos y gracias. Gracias de parte de todos los presentes, te damos las gracias y ¿verdad? No que se pensara que no fuese complejo, pero que muchos factores inciden en la decisión de una persona ¿verdad? Al momento de delinquir. El senador José Vargas Vidot nos ha pedido ofrecer un breve mensaje y aunque esto no estaba en agenda, pero le vamos a pedir al senador que por favor, ¿verdad? Se dirija al público. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, señor gobernador, señor presidente del Senado, señores secretarios y secretarias, comunidad que está presente, que no lo hemos mencionado, pero sí. Yo creo que es bien importante, yo no quiero dar ningún mensaje, ¿verdad? Yo siempre hago lo que me da la gana, así que la verdad es que yo quiero que no olvidemos lo que se ha escuchado como punto generador de reflexión. Porque cuando escuchamos lo que hemos escuchado, que no lo habla la boca, sino lo habla el corazón, empezamos a ver cuántas tonterías hacemos que no sirven para nada y cuánto sentido común debía haber estado envuelto en nuestras decisiones hace mucho tiempo. Y hay algo que yo creo que es bien importante que hoy lo tengamos en cuenta en nuestras discusiones. El que toma este momento, esta convocatoria que ha hecho el Senado por leer, que se contradice en las bonificaciones entre bonificar por trabajar o por estudiar. Entonces uno dice, pero ¿por qué es que estamos en la macropolítica todo el tiempo y no nos damos cuenta que los pequeños detalles, esos pequeños detalles, son las zorras que cambian el dilema nuestro y que nos llevan a consumir tiempo en lo que no tiene ningún sentido, ¿no? Creo que mi consejo es el primer paso que nos dirige a la solución, es reconocer la realidad desde los labios de quienes la construyen. Aquí hay gente de comunidad que vive todos los días de frente, no está en un escritorio. Aquí hay policías que tienen todos los días arriesgando sus vidas. No están en un escritorio. Aquí hay personas que están en iglesias, en diferentes ministerios, en diferentes asociaciones que todos los días lo enfrentan. Aquí hay alcaldes y alcaldesas que todos los días en su localidad tienen que asumir casi responsabilidades de un gran gobierno, pero sin recursos. Así que yo creo que es importante que empecemos a reconocer, y termino con esto, que el recurso más importante que todos y todas tenemos aquí en este momento somos nosotros mismos y nosotras mismas.
que aprovechemos ese recurso y en vez de yo odiar a aquel porque es PNP o porque es popular o porque es del otro gobierno, porque el otro, hagamos un ejemplo, porque qué ridiculez sería que nosotros salgamos de aquí a pedirle al resto de la sociedad a que construya un puente de conciliación cuando aquí dentro todavía estamos mordiéndonos los fondillos. Es importante. ¿Saben por qué? Yo no quiero hablar por hablar. Es importante porque nos estamos jugando la vida. Porque todos los días él dijo, hay alguien que se para al lado del carro con la paranoia de que le puede quitar la vida. Todos los días vemos gente morir en nuestras calles. Los que trabajamos en las calles, Carmen lo sabe. Estamos perdiendo gente valiosa. Esa idea de pero mataron a un tipo que no vale nada. No, toda vida vale. Y él lo dijo, ningún bebé, ningún humano nace delincuente. Hay un proceso importante que tenemos que detectar aquí entre el nacimiento y el delito. Ese camino, que puede ser la distancia que hay entre el cerebro y el corazón. Hay 18 pulgadas entre el cerebro, anatómicamente hablando, entre el cerebro y el corazón. Gente, y yo creo que en Puerto Rico llevamos años sin poder andar ese maratón de 18 pulgadas. Caminemos en fe, caminemos en amor. Le doy las gracias a este hombre, porque es el tema general y de reflexión que debe guiarnos a construir hacia realidad. Tenemos que desaprender las tonterías que hemos validado como temas respetables y debemos de empezar a escuchar la calle, escuchar la gente, escuchar el dolor. En la calle, la gente que sufre en la calle, él lo sabe, tiene la tendencia de llamarse entre ellos compañeros en el dolor. Porque el dolor, si se pone en la justa ecuación, se convierte en una lección de vida. Aprovechemos este momento y en vez de estar de espaldas, estemos de frente. Gracias. Muchas gracias, señor senador. Antes de partir a los grupos de trabajo, por favor, recibamos un mensaje del señor gobernador.